Bon dia. En una CatCon alternativa o crònica no hi hauria tanta presència del Ricard Ruiz, em sap greu, però aquí segueixo. En aquest cas he de dir que em fa especial il·lusió, encara que sigui una substitució de la Susana Vallejo, que per motius personals no ha pogut ser i li enviem un fort petó, però em fa molta il·lusió perquè, tot i que pel César segur que hauria preferit la Susana Vallejo perquè se l'estima molt més que jo, a mi no m'estima gens, però jo amb ell sí que me l'estimo i per tant em fa il·lusió ser-hi. A més que tenim alguns lligams personals que ajudaran a que aquesta conversa tingui una mica de sentit. Entre ells, no és que porti aquest llibre i no porti els Ardes perquè sigui millor, perquè tots els llibres del César mallorquí, que és conegut sobretot, com dice él, por su virilidad y su gallardía, però també per les seves grans obres, que totes ho són, i aquesta 13 monos és una de les seves dues grandíssimes recopilacions de contes de ciència-ficció, com després veurem, al costat del Círculo de Jericó, però en aquest cas és una de les coses que va fer més feliç la meva col·laboració de 3 anys al segell Fantasy, editorial en el seu moment, perquè vaig tenir l'oportunitat de posar en marxa aquest projecte d'aquests contes amb el César mallorquí. Jo el César mallorquí el vaig conèixer arran d'una casualitat, que va ser una columna que vaig publicar en la qual comparava elogiosament les obres de José Mallorquí, el seu pare, l'autor del Coyote, i César Mallorquí. I jo diria que ell directament em va escriure un correu o alguna cosa així, i a partir d'aquí va començar la nostra relació, que després premis al EDB pel mig, etc., ha anat continuant. Però explico això no per fardar de les meves relacions amb el César Mallorquí, perquè, com dic, estima més la Susana Vallejo que a mi, sinó, sobretot, és veritat, sinó sobretot perquè vull tirar d'aquests fils perquè aneu coneguent una mica la seva trajectòria, per això és el nostre convidat d'una hora en aquesta CatCon, i una manera, crec, essencial de fer-ho és començar parlant del seu pare i del seu germà, és a dir, de César Mallorquí i del seu germà, al qual crec que va dedicat aquest llibre, José Carlos Mallorquí, perquè són dues figures molt importants per entendre, de fet, tota la seva literatura, des de la seva afició al gènere que ens ocupa aquí a la CatCon, per exemple, un d'ells, la ciència-ficció, fins a l'escriptura de César Mallorquí, que és toda heredera de tu padre. Aniré saltant castellà i català perquè jo amb ell sempre he parlat en castellà i em sortirà de forma natural. José Mallorquí tiene una trayectoria sostenida sobre todo en la aventura, la eficacia, armas que tú has hecho también bandera de ellas, ¿no? Y luego tu hermano, que es el que te hizo leer ciencia ficción, pese a que tu padre ya había formado parte de la colección Futuros, que también te marcó en su momento, ¿no? Háblanos de estos referentes iniciales sin los que probablemente no serías el César Mallorquí que eres. Bueno, sin lugar a dudas, sin la contribución genética de mi padre no sería el que soy. Eso en principio. Y en cuanto a la ciencia ficción, en efecto, mi padre, José Mallorquí, fue el creador, promotor, traductor, adaptador de la colección Futuro, que fue la primera colección española de historias y relatos de ciencia ficción. En 1953 se publicó el primer número. Mi padre estaba convencido de que después del éxito del Coyote, que eran novelas del oeste, que es el género al que él se dedicó, estaba convencido de que la ciencia ficción triunfaría en España exactamente igual que el western. Ahí se equivocó. Pero, por supuesto, él tuvo toda su vida una tremenda afición a la literatura de ciencia ficción. Recuerdo cuando murió, en su mesía de noche estaba un ejemplar en inglés, porque mi padre leía directamente en inglés, de El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Pero realmente, pese a todo ello, mi afición no viene directamente de mi padre, mi afición a la ciencia ficción, sino de mi hermano José Carlos, que era mucho mayor que yo, era 13 años y medio mayor que yo. Y él se dedicaba a comprar la ciencia ficción que aparecía en España en los años 60. La colección Nebulae, colección Vértice, Zenith,
Y mi hermano era muy descuidado con sus cosas y se iba dejando. Una vez que leía un libro lo soltaba y se quedaba por ahí. Entonces yo una vez vi un ejemplar de la revista argentina Más Allá, lo ojeé y vi un relato que se llama Un rifle para el dinosaurio, de Lester del Rey, con una preciosa ilustración de un Tyrannosaurus Rex. Y yo, como buen chaval, yo entonces tendría 12 años, como buen chaval me encantaban los dinosaurios. Me leí ese relato, me encantó, era un relato de viajes en el tiempo. Me leí el resto de la revista y luego le pregunté a mi hermano que me recomendara novelas, más libros, y bueno, así empezó mi afición por la ciencia ficción. Digo que mi hermano era muy descuidado porque, entre otras cosas, una vez que leía un libro lo tiraba o lo iba dejando por ahí. Entonces un día vi a mi madre con una caja de madera llena de libros de ciencia ficción de mi hermano que iba a proceder a tirar. Entonces yo salí al paso y le dije, no, me los quedo. Y así fue como comencé mi colección de ciencia ficción, que ahora debe tener unos 7.000, 8.000 ejemplares, y no sé dónde meterlos. Mi mujer, que está ahí en ese rincón, me odia. Como no me cabe en ningún sitio, la tengo repartida por los cuartos de mis hijos, que me odian. Yo mismo, cuando tengo que arreglar la colección y me lleno de polvo, la odio. Es decir, que la ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento. Vamos a ir hacia atrás en esa tristeza. El primer momento de tristeza máxima, y a partir de ahí vinieron muchos, es cuando te pones a escribir relatos de género y te da por ganarlo todo lo que se podía ganar en los años 90. Y en esos años hay una pregunta que yo me la hago encima porque me encanta, porque me permite juntar los términos aznar y gitano en la misma frase, que es el hecho de que tu primer relato, digamos, de éxito y premiado, en este caso relacionado con la saga de los Aznar, por tanto ciencia ficción, el chiste se acaba ahí, es un relato sobre Gedeón Montoya, personaje que luego además te dará juego en futuros textos, y es como tu presentación pública, ¿no? Sí. Háblanos de, seguramente, un relato tan bueno como ese. Ahora a lo mejor me contradices, pero es difícil que fuera el primero que escribiste. Normalmente suele ser el primero que publicas o el primero. Háblanos de ese primero y de antes, si habías estado muchos años haciendo pinitos o no, o intentando escribir o no, o ya la primera te salió así de bien. ¿Qué va? A mí nunca me sale bien nada la primera ni a la 16ª. Probé con 2 hijos, los 2 me han salido torcidos, o sea que tenía que haber tenido 16 más. No, hombre, no. Mis hijos son maravillosos. ¿Está aquí mi hijo? No está. No está, vale, son gente perversa. Sobre todo porque son cada vez mayores y me hacen sentir más viejo. Es una... No sé por qué crecen los niños, de verdad. Qué absurdo. Bueno, el caso es que yo, sí, desde muy pequeño escribía. Pues no sé, el primer relato que escribí no lo escribí yo porque no sabía escribir. Se lo dicté a mi madre lo apuntó y luego lo leí yo. Por esos relatos no me dieron ningún premio. ¿Ni siquiera tu madre? Ni siquiera mi madre. Me dijo, ¿por qué mierda has escrito, niño? No, entonces, sí, yo escribía desde siempre. Cuando tenía 20 y tantos años, yo escribía relatos, sobre todo, copiando a Bradbury como un loco. Pero eso está bien, se aprende a escribir copiando. Y yo intentaba escribir una novela, pero no me salía. Empezaba a escribir y a las 10, 15, 20 páginas, como mucho, aquello se moría, yo mismo me daba cuenta que no iba a ningún lado. Y seguí intentando y no lo conseguí. Entonces, cuando tenía 27 años, dije, para mis adentros, me voy a la Legión extranjera. Y me fui a la Legión extranjera. No, fui a hacer la mili realmente. Y no fui voluntariamente, sino porque me obligaron. Bueno, hasta entonces yo había estudiado periodismo y me había trabajado como periodista freelance durante varios años. Hice la mili. Cuando volví estaba harto del periodismo, como aquí mi buen amigo. Y me dediqué, dije, tengo que hacer otra cosa. Y había tenido un contacto antes con el mundo de la publicidad. Y me dediqué los siguientes 10 años a escribir textos para detergentes o
cremas para las almorranas o cosas de ese estilo, y soy literal, ¿eh? He escrito textos para crema para las almorranas. De hecho, es mi mejor obra. Y entonces me tiré, como digo, 10 años hasta que me acabé hartando de la publicidad y empecé a intentar a través de la escritura de guiones. Y un día llegó a mi casa una carta, era la época, eran principios de los 90, en la época todavía había cartas, anunciando el concurso de relatos de la tertulia madrileña de ciencia ficción y fantasía, la Terma. Entonces, me invitaban a participar y yo tenía un relato escrito, lo último que escribí antes de dejar la literatura y dedicarme a la publicidad. Lo retomé, lo cambié muchísimo. Y bueno, creé la historia de El mensaje perdido, la historia de Gedeón Montoya, un gitano del Sacromonte que en el momento de nacer recibe el impacto de una comunicación de una especie extraterrestre, tiene toda la sabiduría de esa especie, le da el impacto al pobre niño en la cabeza y se convierte en omnisciente. Y bien, así empieza la saga de Gedeón Montoya, que luego continúa en La vara de hierro. I bien, així fue el comienzo, sí. Ahir a la taula mentre dinàvem, l'Eloi i la gent de la Junta que hi havia va parlar sobre l'Stercat i què són l'Stercat i la importància que tenen per la societat catalana, y entonces César dijo, bueno, pues como lo de las termas, ¿no? las tertulias de Madrid. Quería preguntarte por todo ese entorno. No podemos repasar todas las obras porque no tenemos tiempo, pero en ese entorno tú empiezas, como digo, a ganarlo todo, el Alberto Magno con La pared de hielo, el Domingo Santos con Materia oscura. Hay un texto que aparece por esas fechas que es El rebaño, que debe ser el relato de ciencia ficción más antologado de la historia de la ciencia ficción española, que es tuyo, y hay un premio que se te va resistiendo un tiempecito, que es el UPC, pero que al final ganas precisamente con El coleccionista de sellos, que es una ucronía, como venimos de hablar de la mesa de ucronía, y ya sé que quemamos etapas a toda velocidad, pero tienes una trayectoria con muchas posibilidades para comentar y poco tiempo. Hablamos un poco de la importancia de ese entorno, por qué decidiste ir a las tertulias, irte presentando a esos premios y cómo al final llegas hasta este punto que es la ucronía del coleccionista de sellos, que nos permite comentar cosas que estábamos diciendo también antes. Sí, bien. Ahí debo reconocer que tuve la inmensa fortuna de vivir una época para la ciencia ficción española absolutamente apasionante. Fue la llamada generación de los 90, o también le llaman generación Hispacón, nunca he sabido por qué, pero bueno. Uno de los núcleos de actividad estaba en Madrid, otro estaba en Barcelona, en Cataluña, sobre todo en torno a un fanzine, el fanzine BEM. Era una época muy curiosa porque la ciencia ficción había vivido desde finales de los 60, si mal no recuerdo, hasta principios de los 80, amparado por una revista mítica que era Nueva Dimensión, que congregaba, incluso yo diría que incluso llegó a crear el fandom en España, y esa revista, que duró una barbaridad de números y una barbaridad de años, un milagro auténtico, pues desapareció de repente. Entonces el fandom, los frikis y los pirados como nosotros, nos quedamos todos sin saber qué hacer, mirándonos unos a otros. ¿Y ahora qué hacemos? Ha muerto papá y mamá, ya no tenemos ningún sitio a donde ir. Entonces, de repente empiezan a surgir un fenómeno que es el de los fanzines físicos, hechos en papel, porque todavía Internet no estaba tan desarrollado. Y en torno a los fanzines, que muchísimos, fue donde yo empecé Bueno, en primer lugar, yo había tenido contacto con el fandom en los años 70. Asistí ya nunca me acuerdo si fue a una o dos, creo que a una Hispacón. Vi a la gente que ahí había, lo que era el grupo del fandom entonces, y llegué a la conclusión muy acertada de que estaban todos como una cabra. Pero estaban locos, de verdad. Vosotros
seríais personas normales a su lado, no os digo más. Y salía espantado, seriamente, porque me había metido en un grupo de chalados. Claro, imaginaros en los años 70, la ciencia ficción entonces, que la gente no sabía ni lo que era. Un grupo de pirados que leían, bueno, pues lo que todos hemos leído. Éramos bichos rarísimos. Yo sugerí en su momento que las hispacones debían ser abiertas para que viniera el público y nos tirara cacahuetes a los escritores y a los presentes. Entonces yo salí corriendo de ahí, seguí leyendo ciencia ficción, pero no participé en el fandom. Curiosamente, luego cuando en el 90-91, a raíz de participar en el concurso nacional y de ganarlo, encontré un nuevo fandom que eran, pues supongo que los hijos de aquellos locos. No eran sus hijos, pero por edad sí podían ser. Eran todos asquerosamente jóvenes. Yo era el más viejo, no os digo más. Bueno, no. Estaba Jaureguizar, que era más viejo que yo, de verdad. Pero casi, era asquerosamente viejo a su lado. Y eso que solo tenía 40 años por aquel entonces. Entonces, era una gente completamente distinta. Era gente, su mayor parte universitaria, gente con formación tanto técnica, científica como humanista, gente que valoraba la literatura, colocándola por encima del género, es decir, que valoraba el género en función de su calidad literaria, no por el mero hecho de ser género. Y bueno, me encantó, es una gente que conservo todavía la amistad con muchos de ellos. Y bueno, pues desde entonces para acá empezaron a surgir los premios, que es otro tema muy importante que se habla, que explica un poco la eclosión tremenda que hubo en los 90 de autores, de publicaciones, venía de antes, prácticamente estaba Rafa Marín y Elia Barceló, que son un poquito anteriores a los 90, son de finales de los 80. Luego en los 90 surgieron muchos autores, muchos de ellos todavía en activo. Y luego los premios, surgieron varios premios y yo dije, pues si hay premios yo los gano, o lo intento por lo menos. Y llegó un punto en que los gané todos a falta del Minotauro. El Minotauro fue de los últimos. Entonces, bueno, aquello me enfadé, la verdad, con el premio porque presenté una novela y luego hablando con el editor me comentó que mi novela, que estaba muy bien, pero que había sido desechada porque trataba sobre un incesto. Y entonces yo dije, pues mira, si vamos a ponernos con tipo de censuras, que le den al Minotauro. Y no he vuelto a participar en el Minotauro. De hecho, incluso me negué en cierto momento a publicar con ellos. Me enfadé. Y el coleccionista de sellos, antes hemos preguntado a los otros autores por qué en un cierto momento se ponen a escribir una ucronía. ¿Por qué te pones a escribir el coleccionista de sellos? Porque en cierto sentido es un cambio. Estamos sobre todo haciendo cuentos y ahí pasas ya a una extensión mayor, claro. Sí. Bueno, el coleccionista de sellos, yo que en aquella época, y también si hablamos luego del Círculo de Jericó, que es mi primera antología, lo haremos. En mi primera antología yo me proponía no solo escribir algo, sino ofrecer un punto de vista sobre el género. Yo cuando volví al género había un tema que todavía hay algunos que siguen con esto que yo considero una tara. Había una predisposición a escribir relatos de ciencia ficción, pero en contexto anglosajón. Y de hecho, imitando claramente las novelas anglosajonas, que es lo que en la mayoría de nosotros habíamos leído por aquel entonces. Y yo pensaba que eso era un error tremendo. Porque una novela de ciencia ficción de contexto anglosajón escrita por un señor de Badajoz tiene algo que suena falso, algo copiado, algo que no es auténtico. Yo siempre decía, los libros valen todos igual. Y es como si te ofrecen dos relojes, uno por el mismo precio los dos. Uno es un Rolex y otro es un Trolex. Los dos valen igual. ¿Cuál coges? El Rolex. Pues si ofreces una imitación de novela anglosajona o coges una novela anglosajona, te vas a con el original siempre. Yo proponía un punto de vista, no digo necesariamente español, pero sí europeo.
un punto de vista un poquito distinto, con que los protagonistas de mis novelas tenían que ser españoles, el contexto tenía que ser España, sea Madrid, donde vivo, sea Cataluña, donde nací, me daba exactamente igual, pero que tuviesen ese sabor español. Y bueno, todos mis cuentos, ya de hecho mi primer protagonista de ciencia ficción, un gitano del Sacromonte, indicaba bien por dónde iban los tiros. Pero cuando me propuse participar en el Minotauro con una novela, seguí con esa intención de españolizar el género, europeizarlo. Me pregunté, ¿qué es lo más español? ¿Cuál es el tema más español que existe? Dejando aparte los toros y la pandereta. El tema más español que existe es la Guerra Civil Española. Entonces me propuse hacer una ucronía sobre la Guerra Civil Española, es decir, una ucronía en la cual el bando republicano gana la guerra. Y al mismo tiempo lo mezclé con una trama policíaca de un asesino en serie y unos asesinatos que no son lo que parecen y que solo al final de la novela se descubre por qué están causados esos asesinatos y cómo esa tanda de asesinatos tiene que ver con el cambio histórico, con la ucronía que estoy narrando. Ara faré una mica de trampa, jo estava seguint una línia biogràfica, però per separar-me del magnífic pròleg de Juanma Santiago, d'aquest llibre on hi és tot, és a dir, no és que l'estigui copiant, que també, sinó que allà explica molt bé tota la trajectòria, però querría hacerte 3 o 4 preguntas como aisladas, cortas, que creo que nos pueden ayudar a romper con esa rutina, ¿no? La primera es tan corta que son 2 palabras, osos amorosos. Mi máximo triunfo. O sea, vosotros ¿No era lo de las almorranas? Ese era mi máximo texto. Esta es la máxima expresión de mi actividad. Veréis, me dediqué 10 años a la publicidad. Y al cabo de un tiempo, cuando dejé, después, de repente un día me quedé pensando, después de haber dejado la publicidad, digo, de todo lo que he hecho yo en publicidad, ¿qué queda? Porque normalmente los anuncios publicitarios tienen un periodo de vida, luego desaparecen, desaparece la estrategia, incluso puede desaparecer el producto. Y entonces me di cuenta que quedaba algo, quedaban los osos amorosos. Los osos amorosos es mi máxima aportación a la cultura mundial, debo reconocerlo. Y diréis, ¿por qué? Pues bueno, muy sencillo. Yo trabajaba en una agencia de publicidad, teníamos un juguetero, o sea, un fabricante de juguetes como cliente, que por cierto, entre otros juguetes, distribuía las figuritas de Star Wars. Yo recuerdo que participé en el lanzamiento de las figuritas de El Retorno del Jedi. Pero bueno, otro de los productos que tenía eran los osos amorosos, que entonces no se llamaban osos amorosos porque no existían en España, se llamaban en inglés care bears, que tiene una traducción, hablando desde un punto de vista científico, jodida. Literalmente significa osos cuidadores, osos... Y no queda bien, osos cuidadores, no suena fatal. Salvo para una página de contactos gay. No. Exacto, exactamente. Y nada, pues propuse una serie de nombres. Uno de los nombres que puse es osos amorosos. Ahí se ha quedado. Cada vez que oigáis la expresión osos amorosos, veáis la serie de dibujos animados, veáis los juguetes o alguien los mencione, ahora ya inevitablemente os acordaréis de mí. Soy un osito amoroso. La otra las otras 2 palabras que quería decir, como ayer se habló por la editorial Cronos, que acaba de traducir al catalán Ciutat, de Clifford Simak, para ti es uno de tus referentes que siempre citas y no es un referente que se cite demasiado habitualmente. Hay otros pues que todo el mundo los cita, ¿no? Pero Simak, tú siempre ha parecido como un referente tuyo. Sin lugar a dudas. Y si no habéis leído a Simak, a Clifford de Simak, debéis hacerlo. Sí, para mí es uno de mis autores favoritos dentro de la ciencia ficción clásica. Normalmente la gente habla de Asimov, habla de Heinlein, para mí mis favoritos durante la primera etapa de mi friquismo, incluso ahora, eran Bradbury, como he dicho antes, era el que copiaba, Clifford de Simak,
que unen los dos algo muy importante, que es la ciencia ficción humanista, que últimamente veo que hay muy pocas obras de ciencia ficción humanista, es algo que me sorprende. A eso le añadiría Alfred Bester, que es el que está en cualquier cosa que os guste, cualquier libro que leáis actual, tiene algo de Alfred Bester, es el gran referente, aunque mucha gente no lo sabe siquiera, pero por ejemplo ¿cómo se llama? El punk. ¿Qué es el punk? El ciberpunk. Ciberpunk, demonio. El ciberpunk bebe directamente de Alfred Bester. Y la New Wave en su momento bebió de Alfred Bester. Alfred Bester es muy importante. Y luego otro que para mí es una auténtica delicia es Frederick Brown. Es un maestro del humor y de la sátira en la ciencia ficción. Barcelona ha tingut un espai a l'obra del César Mallorquí. Ell va marxar, el seu pare va marxar de Barcelona quan ell tenia un any, y per tant siempre ha viscut fora, pero has vuelto en algunas ocasiones en tu obra, ¿no? En una de tus obras mayores probablemente, La casa del doctor Pétalo, sí. Y después en cuentos. Yo soy muy fan del cuento Virus, donde le damos la vuelta un poquito a Gaudí, ¿no? Por ejemplo. Claro, tú tienes algo con Barcelona y con Cataluña, pese que no has vivido prácticamente, y lo quisiste también representar en tus obras, ¿no? Ya que estamos en la CatCon, subrayamos también esa parte. Bueno, la primera parte que hay que subrayar es que ya nací en Barcelona, en la calle Urgell, y me fui muy pronto a Madrid. En realidad, mi padre no se fueron, me echaron a mí cuando nací. Vieron a este niño no se puede quedar aquí, dijeron. Entonces mi familia tuvo que emigrar, pero era eso o tirarme por una roca tarpeya o dejarme en un bosque ante las fauces de los lobos. Pero bueno. Se apiadaron de mí, me llevaron a Madrid, allí me he criado siempre, aunque según quién puede considerar que me hayan criado en Madrid algo mucho peor, que es el pasto de los lobos. A la hora de aparcar, sin lugar a dudas. Y bueno, lo que es evidente, en primer lugar, tengo familia en Barcelona. Mis padres eran catalanes, mi mallorquí es un apellido catalán, procede de Gerona. Y no, el otro apellido mío del Corral, ese no, ese es castellano puro. Yo me siento muy orgulloso de ese apellido, porque proviene de un tipo cuando Sancho el Grande se estaba liando a leches con los moros. Estaban tomando una ciudad que estaba sitiada por los moros sitiada por los cristianos, perdón, y uno de los árabes, uno de los maometanos que estaba ahí, retó que un caballero que salga aquí y se pelee conmigo, que era muy normal. Entonces uno se ofreció, mi antepasado, se peleó con el moro, le cortó la cabeza. Entonces el rey Sancho le nombró, le dio un apellido, dijo, pues a partir de ahora te vas a llamar del Corral, porque le cortó la cabeza en un corral que es donde se pelearon. No queda así, dicho así, no queda muy noble. Pero quiero que os imaginéis a ese caballero rudo que se enfrentaba en fin, probablemente debía ser una mala bestia. Pero bueno, ahí estoy. De los mallorquíes, sin embargo, nunca he podido saber nada. Mi padre me dijo que era una familia judía que tenía una barca que hacía correspondencia, comercio con Mallorca, y les llamaban en Gerona y les llamaban los mallorquí. No sé si es verdad o no. Desde luego no debe ser un apellido muy noble porque nadie sabe nada de él. Y además hay otros que se confunden. Yo no me llamo César Mallorquí, yo me llamo César Mallorquí con dos L's acabado en I, porque nadie lo escribe bien. Me han puesto con Y, me lo han puesto acabado en N, me lo han puesto de todas las formas posibles, pero no es la auténtica ni por casualidad. Pero bien, por otro lado es un apellido poco frecuente y me gusta. Bueno, Barcelona es una ciudad a la que amo. Ahora menos. Porque ahora ama Vilanova. Claro, porque ahora voy a Vilanova, pero sobre todo porque en Barcelona es lo que queda debajo de una marabunta de turistas que lo asolan todo. Es decir, uno de mis lugares favoritos del mundo siempre había sido las Ramblas
Barcelona, y verlas ahora se me parte el corazón, porque es una riada de turistas en pantalón corto, y donde antes había unos kioscos maravillosos llenos de prensa, novelas, revistas, ahora venden toreros y flamencas. En fin, un desastre. Espero que se acabe el turismo en Barcelona y vuelva la calmada belleza de esa gran ciudad, que por supuesto no tiene ni punto de comparación con Vilanova, eso desde luego. Pero bueno, pues sí, he escrito novelas en Barcelona. A mí una cosa de Barcelona que me encanta, y es la arquitectura. Y en La casa del doctor Pétalo es una novela muy relacionada con la arquitectura, y en otras historias también está muy relacionada con ese modernismo. Bueno, Gaudí pues es el maestro del modernismo, que es un estilo que me encanta. Vamos a acabar con el bloque de ciencia ficción temporalmente, porque llegamos a una de las obras mayúsculas de la ciencia ficción española, y que está entre tus obras mayores, que las citaba antes, que es un fix-up, es decir, una serie de cuentos unidos por un hilo conductor, cosa que te supongo liga a Simak y a Bradbury. Ambos practicaron el género del fix-up, que es el círculo de Jericó. Y que, igual que Simak y Bradbury tienen y han explicado historias sobre por qué acabaron haciendo un fix-up, porque tenían unos cuentos en el caso de Bradbury, y el otro Bradbury, que se llamaba como él, pero no tenía nada que ver con él, le dijo, pues si ya tienes una novela, júntalos, y salió Crónicas Marcianas, y en el caso de Simak otras cosas. En tu caso, ¿cómo llegas al fix-up? Porque tú estabas haciendo cuentos, hemos visto que te presentabas a premios, ganabas con cuentos, pero de repente sorprendes con algo que tampoco era muy habitual, ¿no? Dentro de esa línea de decir, no voy a hacer lo que hacen los ingleses como lo hacen ellos, sino adaptarlo aquí, te traes la idea del fix-up, que yo no sé si hay muchos precedentes en la ciencia ficción anterior española, supongo que no. Pues no lo sé, la verdad es que ahora no recuerdo, pero en realidad para mí eso no obedece nada más que a un gusto personal, una preferencia personal. A mí me encantan los cuentos, en primer lugar. Si yo pudiera, solo escribiría cuentos, no escribiría novela, porque escribir novela es largo, trabajoso, deprimente e ingrato. Lo odio. Pero escribir cuentos es una maravilla, porque los acabas antes de cansarte de ellos. Yo siempre de una novela lo digo, cuando voy por la mitad odio la novela, odio a mis personajes, odio mi decisión de dedicarme a escribir, me odio a mí mismo, odio a mi mujer, odio a mis hijos, odio al planeta entero. Es deprimente. Cuando acabo una novela, normalmente se la doy a Pepa, que es la chica guapísima que está ahí, para que la lea, es mi mujer. Y ella la lee, y normalmente me dice, pues me ha gustado mucho. Yo me la quedo mirando y le digo, no, mientes, es que eres mi mujer y te da pena decirme que es una basura, pero yo sé que es una basura. E incluso a veces, recuerdo también una novela que me pasó eso, que ya María José me dijo, le gustaba mucho, yo dije que era una basura. Luego la editora me dijo, me encanta esta novela, y dije, no, mientes, yo creo que todavía sigo diciendo, es mentira, esa novela es una mierda. Bueno, no. Pero es lo que me produce, la sensación que me produce. Por ejemplo, ahora estoy acabando una novela, que es una novela, por cierto, también de ciencia ficción juvenil, y me parece una birria, o sea, es asquerosa, la odio, me deprime, qué cosa más mala. Dios, qué personajes más manidos, qué trama más absurda, qué asco me doy. No sé, soy un bluff, me voy. Esa es la error. Bien, me he ido por los cerros de Úbeda, pero volvamos al círculo. Volvamos al círculo de Jericó. A mí me encanta escribir cuentos, pero lo que no me gustan son las antologías de cuentos que van los cuentos uno detrás de otro como píldoras. Pues ala, ahí están. He escrito esto y parece que no te has tomado ni la molestia de prepararlo. Toma, ala, los he juntado. Eso es todo el trabajo que he hecho, juntar mis cuentos. No me gusta. Me gusta, y evidentemente por ejemplos como las Crónicas Marcianas o como Ciudad de Simak, me gusta más eso. Me gusta intentar unificarlos de alguna manera. En esa, mi primera antología del Círculo de Jericó, lo hice con una historia común que, por cierto, se desarrolla en La Garrocha, el parque natural, parque volcánico que está en Gerona,
al norte de Gerona, que no sé si lo conocéis, si no lo conocéis ya estáis tardando en ir porque es una maravilla. Y en el caso de 13 monos, lo hice con una notita delante de cada cuento explicando el origen y el porqué de ese cuento, temas relacionados con ese cuento, por qué lo escribí, dónde lo publiqué, si lo estaba ya publicado. En fin, intentar personalizar lo que sería una simple antología, dándole un poquito más de cuerpo, un poquito más de argamasa. Llega la Navidad. Din don dan, din don dan. Esto tiene una importancia para César Mallorquí porque, aparte de que os obliga a conocer su blog La Fraternidad de Babel, que en un cierto momento pones en marcha y que todos los que lo seguimos con una gran afición y que desborda inteligencia, literatura y humor, hubo un tiempo en que te dio por hacer cuentos de Navidad. Y te sigue dando. Bueno, pero es decir, a partir de un cierto momento, por decirlo bien, como se acerca la Navidad, pues te quería preguntar por esa costumbre. Algunos de ellos acabaron en 13 monos, pero algunos de ellos son también de los más bestias que yo te he visto. Existe un cuento sobre Dickens, que no se llama cuento de Navidad, sino cuento de verano, donde el señor Scrooge, vende artilugios sexuales. Sí, es un solo os digo eso, como idea de cuento de Navidad es curiosa, ¿no? ¿Cómo te da por hacer esto de los cuentos de Navidad? Bueno, pues empecé con mi blog hace ya, ahora en diciembre se cumplirán 14 años creo que sí, 14 sí, porque el último fue 13, 14 años de dedicarme a ese blog. Normalmente los blogs de escritores suelen ser bastante infumables porque es el escritor dándose pote a sí mismo e intentando vender sus libros al lector. Yo tanto es así que no quería eso, que al principio ni siquiera hablaba de mis libros. Luego ya dije, bueno, pues mira, vamos a hablar de este idiota y hablaré de mis propias novelas. Pero no va de mis novelas. Simplemente en ese blog hablo sobre lo que no puedo escribir, ni hablar, ni publicar en otro sitio, porque son referencias muy personales, opiniones, pero también no suelo escribir relato en ese blog de vez en cuando, pero sí una vez al año. Y es a los seguidores del blog les hago un cuento de Navidad al llegar la Navidad. Claro, sería más original hacerlo en julio, pero yo lo hago en Navidad porque soy un hombre tradicional. Pero claro, yo es que quien me conozca, afortunadamente no me conocéis, quien me conozca sabe que tengo un lado muy perverso, un lado muy poco tierno, un lado muy inhumano. Soy un monstruo. Y mis cuentos no pueden ser... algunos sí lo es, algunos es navideño, es entrañable, tiene su punto, pero otros cuentos son, digamos que un poquito más perversos y otros son directamente horribles. Horribles no, a mí me encanta, pero algún lector de mi blog ha dicho, pero ¿cómo has escrito eso, por Dios? Para que os hagáis una idea, 2 de esos cuentos, en años distintos y no consecutivos, 2 de esos cuentos están centrados, son cuentos de Navidad, y lo juro que son cuentos de Navidad, pero están centrados en el canibalismo. O sea, eso os da una idea de por dónde van mis cuentos. Otros hablan de masacres, otros... Y hay algunos que son tiernecitos y te encojan el corazón. O sea, nunca sabes, es como el famoso... aquello famoso de mis antologías son como una caja de bombones. Pues mis cuentos de Navidad son como una caja de bombones en que todos los bombones son o amargos, o emborrachan, o tienen petaceta dentro, o te envenenan directamente. Hay un cuento al que yo le tengo cariño por varios motivos y intuyo que tú también, no sé si lo hemos hablado nunca, que es el 15º movimiento, que es, yo le tengo cariño porque aparte de ser un cuento excelente, extraordinario, tiene el ajedrez allí, que es una de mis pasiones, pero en tu caso tienes unos motivos personales, además, para que te lo hagan especial, porque este es un cuento que ganó el premio Rido, ¿no? Pablo Rido, que Pablo Rido sale de aquella colección Futuro que habíamos hablado al principio. El personaje de mi padre, sí. Luego se creó el premio y, claro, ganó él el premio que se había creado a partir del personaje que había creado su padre, ¿no? Muy bonito, sí. Fue emocionante. Sí. Es un
En realidad el premio Pablo Rido es lo que era antes el premio Aznar. Cambió de nombre. No sé exactamente por qué cambió de nombre, aunque es un cambio Creo que muy porque perdían los derechos del nombre por algo, no me acuerdo. No lo sé. O sea, a mí reconozco que llegado un momento el haber ganado el premio Aznar fue más una vergüenza que algo valioso. Pero bueno, cuando comprendieron que Pablo Rieder estaba mucho mejor que José María Aznar. O no era ese Aznar, era otro. Pero recuerda. Y sí, para mí fue un auténtico lujazo. Además, yo por aquel entonces, porque estamos llegando a una parte de mi biografía en la cual yo dejo la ciencia ficción, dejo de escribir ciencia ficción, supongo que me preguntarás por eso, y me pongo a escribir otro género, que es el que me da de comer, que es la literatura juvenil. Y ese fue el último cuento que escribí de ciencia ficción, que tampoco es un cuento de ciencia ficción, es más fantasía, o si nos ponemos ni siquiera eso. Pero bueno, sí, tiene un entorno fantástico, una cierta idea de lo que es la fantasía. Y como dice ahí Juanma, es un poco la transición entre un periodo de mi vida y otro, entre una antología y otra, porque ese cuento no está en el Círculo de Jericó, pero es Abre 13 monos, que es, digamos, una segunda etapa de mis cuentos de ciencia ficción. Y por eso está puesto en este punto de la intervención. Me gusta que hagas esta mención de... En algún momento hablaremos, porque justamente se produce ese cambio després d'haver estat un referent imprescindible de la ciència-ficció de l'època. De sobte fa un canvi de registre i es decideix, com altres autors que també ho van fer per altres gèneres, dedicar-se a la literatura juvenil, infantil y juvenil. De hecho, infantil como tal, solo tienes un libro, siempre dices que es el que más te costó, ¿no? Bajar la edad hasta los 8 años, luego lo comentaremos, pero en el juvenil, que también eres invitado de honor por eso, porque hay el año de la literatura infantil y juvenil desde Moncada y tal, se produce un doble proceso, ¿no? Por un lado, tú encuentras un terreno para dedicarte profesionalmente como no ibas a encontrar, te parecía, en la ciencia ficción. Te parecía, no, era obvio. Y aquí me gustaría hablar de Pepa. No, Pepa. Pobrecita, cada vez que hablamos de ella hace así, se esconde y tal, pero de Pepa como símbolo. Es decir, todos aquí soñáis con dedicaros a escribir, muchos de los que escribís, y tú tomas esa decisión, que quieres dedicarte a escribir. César Mallorquí és un dels pocs escriptors que viu de l'escriptura, que vive de escribir, y para eso siempre hay un momento que dices, que voy a hacer esto, y tu familia debería salir corriendo y huir de forma desesperada, y sin embargo los que lo hacen y tienen ese apoyo, pues a veces lo consiguen si tienen el talento suficiente. Y no sé si se insiste lo suficiente, porque a todo lo pasado dices, oh, mira qué bien lo hizo, qué bien le salió y cuántos premios ganó luego en juvenil, que ahora vamos a hablar de ellos. Pero hay un momento ahí que me imagino que no debe ser tan fácil y que ¿qué estoy haciendo? Y tu entorno dice, ¿qué estás haciendo? Y, ¿no? Sí, bueno, mi mujer salió corriendo, pero yo había secuestrado a su madre y le dije, o te quedas o la mato. Entonces se quedó. No, ¿qué va? Mi mujer pensó, bueno, yo un día llamé a mi mujer, y ya lo suele contar esto, entre lágrimas y sollozos. Un día trabajábamos, curiosamente ella trabajaba también en publicidad, como yo, pero en distintas agencias, pero una época en la que trabajábamos muy cerca el uno del otro. Y entonces la llamo por teléfono un día que estaba especialmente mal, porque estaba de la publicidad hasta el moño. La llamo por teléfono y digo, Pepa, tenemos que hablar. No, porque estoy trabajando, que tenemos que hablar o me corto las venas. No, eso no lo dije. Ella fue a hablar conmigo, entonces le dije, mira, yo, Pepa, no puedo seguir en publicidad porque me está volviendo loco. Entonces Pepa me miró y me dijo, pues ahora me acabas de volver loca tú a mí. ¿Y qué vas a hacer? Y tal y cual. Digo, bueno, pues intentarlo por lo menos. Y bueno, pues sí, ella... Mis hijos eran demasiado pequeños para darse cuenta. O sea que no se dio pues, esas escenas dramáticas de niños llorando mientras, papá, por favor, no te vayas, no, papá, por favor, trabaja en algo de verdad.
no escribas, papá, por favor, déjalo, no escribas. No, pero bueno, María José sí, con mucha preocupación, pues dijo, pues nada, adelante. Bueno, teníamos ahorrado dinero, Pepa, mi mujer, ganaba un pastón, yo también ganaba un pastón, en publicidad se ganaba mucho dinero por aquel entonces, pero yo siempre dije que la publicidad para mí era una jaula de oro, es decir, vale, sí es de oro, pero coño, es una jaula. Y bueno, ella pues hizo ella el esfuerzo de aguantarme, tenerme ahí, pero me dijo, vale, lo intentas, pero yo con 40 años quiero jubilarme. Y yo le dije, sí, hija, lo que quieras. Riéndome para mis adentros, ¿qué cosas tiene esta? Y se lo cree. Y bueno, el caso es que en efecto lo hice. Afortunadamente salió bien. Y en efecto no lo hizo, no se jubiló con 40 años. Pero sí se jubiló, o sea, he conseguido que se jubilara tarde, casi cuando le tocaba, pero oye, he cumplido mi promesa. Que estás orgullosa de mí, ¿verdad? Vamos a salir de este círculo vicioso. Sí, vicioso. Entonces te pones a escribir literatura juvenil, que no sé si la decisión fue fácil de decir, pues de ciencia ficción me voy a juvenil, lo tengo clarísimo, o pensaste, ¿qué puedo hacer? Y acabaste ahí, no se lo puedes decir, pero en todo caso, ahí empieza tu mítica andadura con los premios EDB, que da mucho asquito este señor, porque tiene 4 y ya no le va a pillar nadie. Hay 2 personas con 3 que están ahí corriendo, pero vamos, seguro que les vuelves a pillar. Tú con 1. Yo estoy muy lejos, Susana con 1 también lejos. Y Susana con otro. 4. El primero es el último trabajo del señor Luna, que ganas en el 97, sí. Y ahí ganas varios premios más, ganas un gran angular, que está ahí fuera también, luego lo comentaremos, pero más allá de los premios, escribes algunas obras que son igual de capitales que habían sido las de ciencia ficción, pero en este caso en el ámbito juvenil, que las conoce todo el mundo y mucha gente incluso las habrá leído, sobre todo la gente más joven, Las lágrimas de Shiva, por ejemplo, que volveremos a hablar al final de todo de la charla, y te permite incluso ganar premios de aquellos que no son de los de comerciales, sino los de obra publicada, como el Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil con La Isla de Bowen, sí. Después de haber ganado el EDB, o el Cervantes Chico, que son ya premios de trayectoria, de reconocimiento. Entonces, hablemos de algunas de estas obras, pongamos algunos ejemplos, pero sobre todo ese proceso de lo habías hecho toda la ciencia ficción, te pasas al juvenil, ya digo, no sé con qué grado de conciencia de tenerlo clarísimo que es el camino, pero te sale igual de bien y te haces un nombre extraordinario que, bueno, poca gente puede llegar a ese nivel de títulos, éxitos, y te convierte en lo que querías, un escritor profesional que vive haciendo lo que quiere, ¿no? ¿Lo tuviste claro así desde el principio o no? Yo no he tenido claro. Digo lo del juvenil, por lo menos, ¿eh? Si tuvieras éxito, ¿no? Yo no he tenido claro en mi vida nada, nunca, salvo Pepa. Eso sí lo tuve claro desde el principio. Ella también tuvo claro que mejor no hacerme caso, pero la lié. Y vamos a salir del círculo. Salgo del círculo. Pepa, ¿me sigues queriendo? Pese a los osos amorosos. Sí, no. A por Pepa, está por Pepa. Juvenil. Bueno, juvenil, sí. No tenía claro nada, absolutamente nada claro. Pero un buen día veo en un periódico un anuncio del premio EDB, precisamente anunciándolo, y venían, bueno, pues las fases del premio y los plazos, etcétera. Entonces yo pensé, bueno, sobre todo una cosa que me animó mucho es que estaba muy bien dotado el premio. Hablo de dinero, no de otras cosas. ¿Comprendéis? Entonces, era un premio hecho para ti. No, exactamente no, pero bueno. Era un premio dotado económicamente muy bien y nada, me presenté con una novela que mezclaba realidad y fantasía, es decir, una fantasía contemporánea. No ganó, pero la editorial se puso en contacto conmigo y se interesó en publicarla, la publiqué. Me presenté al año siguiente al EDB otra vez y lo gané con el último trabajo del señor Luna. Y lo más importante de todo fue no solo que gané el premio,
que ya os digo, parece que en aquel tiempo eran 25.000 euros, ahora son 30.000 euros el premio. 35 es el gran angular. El gran angular son 35, el EDB son 30. Pero vamos, voy a Editorial EDB a pedir los 5.000 euros que me deben. Me ha dicho una chica en el CatCon que me debéis 5.000 euros y de aquí no me voy hasta que me los paguéis. Con lo pesado que soy me los pagan, estoy seguro. Y bueno, pues lo más importante de todo era que esas novelas que habían ganado premios, además se vendían muy bien. Y bueno, pues yo pensé, coño, hago lo que me gusta hacer, que es escribir. Me estoy haciendo un nombre, estoy ganando premios y encima estoy ganando dinero, algo que con la ciencia ficción eso ya lo sabía yo. O sea, para mí la ciencia ficción es como uno de esos amores, cuando alguien se enamora de una mala mujer y tiene que estar con ella porque la quiere locamente, pero sabe que no vas a sacar nada de ella en claro. Pues es igual, la ciencia ficción es una cosa maravillosa, el único problema que tiene es que no da un puto duro, salvo a algunos señores y muy pocos, quiero decir, no da dinero ni en España ni fuera de España tampoco. En Estados Unidos hay muy pocos autores que puedan vivir de la ciencia ficción, es un género minoritario. Lo que pasa es que en Estados Unidos minoritario pueden ser 200 o 300.000 personas, aquí son 2 o 3.000. Entonces me puse a escribir literatura juvenil y todo iba bien, me fui haciendo un nombre. Hay una novela, llegado a un punto que fue mi tercer premio EDB, es una novela para mí muy importante por muchos motivos, que es Las lágrimas de Shiva, que es mi gran superventas, además, no un bestseller, sino un long seller, o sea, es una novela de larga duración. Desde entonces tiene un éxito descomunal. Si veis, siempre en septiembre, mejor en octubre, si miráis los libros más vendidos en octubre, siempre mi novela está o el primero o el segundo lugar. Porque es cuando la compran en los colegios, una novela que se lee muchísimo en los colegios y es mi mayor éxito de ventas sin lugar a dudas, aunque otras novelas mías también han vendido bastante. Y bueno, eso me permitió pues eso, vivir de la escritura. Y luego también quiero decir que, porque suena, me temo que lo que estoy diciendo, que yo me dedico a la literatura juvenil como recurso, pero no es así. A mí escribir literatura juvenil me divierte muchísimo. En primer lugar, porque la literatura juvenil no es lo que creéis. Yo sé que tenéis todos una cierta suspicacia juvenil. Para mí no es eso. No niego que en algunos casos puede haber libros muy tontos. Muchos autores piensan que escribir para jóvenes es escribir para idiotas. Yo no lo pienso. Tengo un gran respeto por mis lectores. Pero sobre todo la literatura juvenil me da la posibilidad de escribir sobre lo que me venga en gana y que me lo pueda publicar. Es decir, si es que alguien escribe una novela de ciencia ficción para adultos, va a tener problemas para publicarlo, si no es, salvo que sea una editorial especializada en el tema. Escribiendo juvenil puedo escribir sobre lo que quiera. ¿Qué quiero escribir ciencia ficción? Pues escribo ciencia ficción. ¿Quiero escribir terror? Pues terror. ¿Quiero escribir policíaco? Pues policíaco. No voy a tener problemas con nada. Y luego es que es muy divertido, son obras muy directas, obras en las que yo busco, sobre todo, que el lector se divierta, entendiendo que divertido no es lo contrario de serio, sino lo contrario de aburrido. Entonces, para mí la literatura juvenil ha sido un gran hallazgo, pero no lo sabía. Hasta que lo probé, cuando estaba dando preguntas, no tenía ni idea. No fue algo que yo, que listo soy, lo tengo todo claro desde el principio. Ay, coño, eso es lo que debería haber dicho. Ah, es verdad, no, perdón, sí, lo sabía desde el principio por mi gran intuición. Has hablado de las lágrimas de Shiva. Yo quiero detenerme un segundo antes de hacerte una última pregunta y abrir al público en dos títulos en concreto. Uno, porque por la reedición y por el criterio de los libreros de fuera lo he visto
por todas partes, que es la catedral, allí fuera, y me parece importante mencionarlo. Y el otro, la isla de Bowen, porque, bueno, tú y yo somos, y más gente, defensores de que la buena literatura juvenil pues no vale que la lean solo los jóvenes. Por lo tanto, vosotros que estáis aquí, y que la mayoría no es que seáis adolescentes, pues podéis decir, hombre, y de los juveniles, ¿con cuál me pongo, no? De los que son de la línea juvenil. Y hay varios, y creo que estos dos serían grandes candidatos, ¿no? La catedral y la isla de Bowen. Sí. Prácticamente todas mis novelas juveniles, yo entiendo que si una novela juvenil es buena, ante todo tiene que ser una buena novela a secas. No puede ser una novela solo buena para un sector del público, no, tiene que ser bueno para cualquier lector. La estrategia, si me permites, en ambas es como diferente, ¿no? Una tiene un gran elemento referencial, que es Julio Verne, pero en la otra no juegas por ahí, juegas por otro lado. Entonces, no, en efecto. En la primera, que es la catedral, está basada en mi afición por la arquitectura medieval, y habla de un joven, francmasón, que eran como se llamaban los constructores de iglesias y de catedrales. Era un imaginero, un aprendiz de imaginero, y cuenta su historia en un viaje desde Navarra hasta Bretaña, haciendo uno de los circuitos que hacían los canteros medievales para perfeccionar su oficio. Y ese es un tema que suele interesar a la gente. Prueba de ello tenemos aquí en Follet o la Catedral del Mar, por ejemplo. Es un tema que suele interesar. En el otro lado, la isla de Bowen, fue una chaladura mía. Yo, desde que empecé a escribir, tenía ganas de escribir una novela al estilo de las novelas de Julio Verne. Y lo fui dejando, pero en 2007 padecí una grave enfermedad que estuvo a punto de matarme. De hecho, una médica muy simpática me dijo que me iba a morir. Afortunadamente se equivocó. O no lo sé. A lo mejor me he muerto y no me he enterado todavía. Entonces ahí me di cuenta, pensé, César, o escribes esto ahora o la vas a palmar y no lo vas a escribir. Como es algo que me apetecía mucho, me puse a escribirlo. Lo hice con ciertas consideraciones que antes no había tenido en el resto de mis novelas juveniles. Por ejemplo, las novelas juveniles suelen tener una extensión de entre 200 y 300 páginas, más o menos. Es lo que se baraja, lo que se intenta, se considera más comercial. Y yo me dije, no, esto va a tener la extensión que me pida el texto. Punto, no voy a hacer nada, no voy a pensar que son 300 páginas, vale, que son 1000, pues vale. Y me puse sin ese control del espacio. Y en segundo lugar, me dije que absoluta libertad, que yo no voy a pensar si estoy escribiendo para jóvenes, estoy escribiendo para el señor Julio Verne. Estoy escribiendo para hacer un texto, para rememorar, para recrear uno de los textos. Yo de pequeño, de adolescente, era un aficionado tremendo a la obra de Julio Verne, pero también a la de Conan Doyle, también a la de Stevenson, también a la de Wells. Entonces hice esa novela como una especie de homenaje, aunque odio esa palabra, un homenaje de cocina a la novela de aventuras clásica de todos los tiempos. Y ahí está. Y esa novela, de hecho, las mejores críticas, tuvo muy buenas críticas, ganó el premio DB, ganó otros 2 premios más pequeños, ganó el premio nacional, que es el gran premio de toda la literatura, juvenil o no juvenil. En mi caso, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y tuvo las mejores reseñas, las mejores críticas. Es una novela de 500 páginas y de la que, después de haberla odiado, ahora ya le tengo mucho cariño. Es una novela muy personal
y es una novela que sus mejores lectores, los que más me han felicitado, incluso desconocidos que han contactado conmigo para decírmelo, son cincuentones y sesentones, gente de más o menos mi edad, que había leído como yo a Julio Verne, que lo tenía ahí, y que por fin de repente se encuentran con un texto que les retrotrae, les hace recuperar las sensaciones, que es lo que yo quería hacer, recuperar las sensaciones que me producía a mí las maravillosas historias de viajes de Julio Verne. Una molt breu i després 5 minuts de preguntes. Sí, la breu té a veure... Jo he de confessar una cosa. He tingut la sort de presentar a Barcelona, com sabeu, el George R. Martin, el Patrick Rothfuss, el Ken Liu, he estat amb el Gaiman i sempre deia, solo me falta hacer una ouija con Tolkien, no? Ara estem fent una cosa així amb els escriptors catalans i espanyols i clar, l'any passat vaig poder presentar aquí a la Elia Barceló, amb la qual tinc una certa relació, però sobretot d'admiració, y ahora César Mallorquí, y claro, hay una relación entre ambos, porque entre ambos y con alguien más, pero sois los dos que lo llevasteis a cabo, os inventasteis Umbría el año pasado. Le preguntamos a Elia Barceló por Umbría, y este año te preguntamos a ti por Umbría. Ella acabó escribiendo una de las mejores novelas de la historia de la ciencia ficción y de la fantasía españolas, en este caso más indirecto, que es El secreto del orfebre, y tú acabaste publicando un cuento que es el del jardín prohibido, que está en 13 monos. Y no sé si hiciste algo más. ¿Qué más hiciste? Sí, una novela, Leonís. Leonís, exactamente. Una novela... Vamos. Cuéntanos cómo nace esto de Umbría, tu versión, porque tenemos la de Elia, a ver si concuerda o no concuerda. Bueno, pues se me ocurrió todo a mí, lo hice todo yo y soy buenísimo. ¿Era eso más o menos lo de...? Dijo exactamente lo mismo. Pero hablando de mí. Sí, claro. Vale. ¿O no? ¿O no? Vaya, no te puedes fiar de nadie. No, eso fue... Lo que sí es cierto es que partió de mí la idea de crear entre 4 escritores una región ficticia de España que estaba situada entre Asturias y Cantabria, ahí entre medias, que se llama Umbría. Y el punto de partida es, Umbría es una región como cualquier otra de España, totalmente, no tiene nada de diferente, solo que en ella se dan con más frecuencia sucesos extraordinarios. Entonces ahí empezamos con ese planteamiento. En teoría teníamos que hacer 2 cuentos cada uno. Éramos, Elia Barceló, estaba Julián Díez, estaba Armando Boix y estaba yo. Yo escribí mis 2 cuentos, lo que pasa es que uno de los cuentos se convirtió en una novela de 300 páginas, con lo cual la posibilidad de hacer la antología que pensábamos se fue al traste, porque además Elia se le fue de las manos su cuento y hizo una novela como de 500 páginas aproximadamente, entonces ya claro, era imposible hacer la antología. Julián, que es un vago, no hizo nada, y Armando escribió solo un cuento. Entonces, bueno, fue un proyecto fallido, pero tenía algo muy curioso, y si algún día tenéis la oportunidad de hacerlo, es fascinante. Nosotros estábamos inventando una región, quiere decir que de repente necesitabas un pueblo y te lo inventabas, necesitabas una tradición y te la inventabas, necesitabas todo lo que tiene que tener una región, te lo ibas inventando. Pero éramos 4 inventando, con lo cual tú eras consciente de que inventabas tu parte, pero no eras consciente de lo que inventaban los demás. Entonces de repente teníamos la sensación de que más que inventar una región, la estábamos descubriendo, porque gran parte de las aportaciones que había ahí no eran nuestras, eran de los otros. Entonces realmente sí fue una experiencia muy grata, muy interesante, que desgraciadamente no siguió adelante, pero bueno, dio pie, por supuesto, como tú bien has dicho, el secreto del orfebre, que es sin lugar a dudas probablemente uno de los mejores de Elia Barceló, uno de los mejores relatos fantásticos del siglo XX o XXI, me da igual. O sea, de los últimos 100 años. Es una auténtica maravilla, una delicia. Como la odio.
Your turn, babies. Micrófono andando. Alguna pregunta, alguna observació? M'he deixat molts forats, m'he deixat moltes coses sense preguntar. No sé si... ¿Algún insulto? ¿Algún tomate? ¿No? Mira, ahí hay un valiente. Bueno, es que yo hace... Hola. ¿Sí? Ah, usted. Uy. Sí. Es que hace 2 días que te veo y te hago las mismas preguntas. Pero para otro público, digamos, alguna te la repito, porque a mí me interesa mucho retomar tu afición por... El otro día me dijiste que la Iglesia Católica está a punto de excomulgarte por el tema de... Perdona, es que no te digo bien. Que digo que el otro día me comentaste que la Iglesia Católica está a punto de excomulgarte por tus aficiones a cargarte la religión cristiana y tal. Tú siempre has dicho que eres una persona atea, sí. y obviamente eso se puede demostrar muy bien en algunos de tus cuentos. Explícanos un poco el por qué, digamos, necesitas un poco expresar ese ateísmo o criticar un poco el tema religioso que aparecen en muchos de tus cuentos, especialmente en algunos de Navidad que hemos visto, que algunos son extremadamente divertidos, pero precisamente porque te ríes de todo. O sea, no tienes ninguna frontera, ¿verdad? No tienes ninguna marca roja. Puedes hablar de todo sin ningún problema, ¿verdad? Claro. Antes me ha gustado mucho lo que has dicho de la censura que te aplicaron en Minotauro por lo del incesto. Y mi otra pregunta es, ¿no te han vuelto a aplicar ninguna censura para nada? ¿Has podido siempre hablar de lo que querías? Sí, la idea de la autocensura me produce urticaria. Si yo me autocensurara, dejaría de escribir. Precisamente escribir es el acto de uno de los... No solo escribir, sino practicar cualquier arte. Para mí son 2 cosas. Uno es convertirte en Dios. Eres tú el que decide, eres tú el que hace, eres tú el responsable de todo. Y otro, eres absolutamente libre, puedes hacer lo que quieras. Claro, dices, cuando publicas ya no, ya a lo mejor estás coartado. Bueno, yo no tengo ningún interés, por supuesto, en ofender a nadie por sus creencias religiosas, aunque he conseguido hacerlo en más de una ocasión. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Mira, tú lees mi blog, en 13 monos hay uno de los cuentos que se llama Ensayo General y que da una versión paralela del nacimiento de Cristo, hecho en el periodo... Muy fan de ese cuento. Trasladadas a 70 millones de años en el pasado. Bueno, eso sería un lío, ¿no? Si vais a leer ese cuento no os digo el final porque es un final sorpresa, pero el caso es que un loco se puso, lo publiqué en mi blog, un loco escribió a mi blog diciendo que era Satanás en persona, que me deseaba la peor Navidad del mundo, que me estaba riendo del niño Jesús, y yo dije, bueno, sí, ¿y qué? En fin, es mi blog, y en mi blog hago lo que quiera. ¿Que no te gusta mi blog? No vengas a mi blog. Que es lo que hay que decirle a todo aquel que te censura. Pero ¿por qué me interesa la religión? Bueno, pues porque en realidad la religión, Borges decía que que la teología es una rama más de la literatura fantástica. Y es cierto. Entonces, desde ese punto de vista, pues ¿por qué no voy a escribir cuentos? Se puede escribir cuentos sobre otras mitologías, ¿por qué no voy a escribir un cuento sobre la mitología hebrea, que es a fin de cuentas el cristianismo? Pero no intentando decir, hay otro cuento, por ejemplo, que se llama Fiat Tenebre, en el cual hablo sobre una expedición, ambientado en el futuro, de una expedición patrocinada por la Iglesia Católica para encontrar a Cristo en otro planeta alienígena. Y nada de lo que pongo en ese cuento excede los márgenes de la propia teología cristiana. Es decir, si un teólogo cristiano lo leyera, de hecho me basé en las experiencias de Teilhard de Chardin, que era un jesuita y científico también al mismo tiempo, y simplemente llevándolo al extremo, planteando el siguiente punto: es que si en la Tierra, que es un planeta habitado, si en la Tierra hubo un Cristo para redimir a la humanidad, se supone que cualquier especie alienígena merecerá el mismo trato, tendrá a su vez un Cristo alienígena
para salvarles a ellos. Y en general es lo que hago, simplemente llevar al extremo lo que dice la Iglesia Católica. No me invento nada, no hace falta insultar ni hacer nada, sino simplemente lo que se llama reductio ad absurdum. Pues eso es lo que hago. Última pregunta. Sí. Sí. Has guionat relats, has pasado a guión para televisión o se han pasado a película Mis relatos. algunas de tus obras? No, concretamente hubo 2 intentos de llevar al cine El coleccionista de sellos, que es la ucronía, una ucronía de ciencia ficción, pero coincidió, el que estaba más avanzado, coincidió la crisis económica en ese momento, no encontró financiación y no se acabó haciendo. Pero no, ninguno de mis relatos se ha llevado al cine, ni a la televisión. Pero vamos, si hay productores de cine o de televisión aquí en la sala, estoy dispuesto a hacer cualquier bajeza, por innoble que sea. Por favor. La qual cosa demostra que es pot triomfar i viure de l'escriptura sense passar per l'audiovisual, que és molt interessant, que la gent té el tòpic que si no tens una pel·lícula o una sèrie no pots vendre suficient. No? El llibre del qual he estat parlant fa una estona, que està acabant i que és malíssimo i que no lo soporta i que lo odia i que tots estimarem probablement, y lo digo porque tú ya lo has dicho en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es? O sea que se puede decir. Es otro, porque últimamente he acabado 3. Has acabado varios. He acabado 3 libros últimamente. Es lo que tiene dedicarse a ello. Estoy ranchado. No, lo que pasa es que yo me habéis visto con una muleta porque dentro de mis habilidades no solamente están las escrituras, sino también la de romperme los huesos. La primera vez hace 4 años tuve una pelea a muerte con una ducha y perdí. Eso se llama ducha libre. Y la segunda vez fue en una cena de escritores en el Santiago Bernabéu, en el Estadio Santiago Bernabéu. Tiene un restaurante que se ve el campo, es muy bonito, la verdad. Los campos de fútbol así grandes y bien cuidados son muy bonitos. Pero últimamente el Madrid estaba fatal y tropecé y me rompí una pierna por culpa de Madrid, evidentemente. Culpa de Madrid. Entonces, la primera vez me dejó sin poder trabajar, la primera rotura de pierna, porque tuve que estar 1 mes y medio en silla de ruedas, no podía escribir, me dolía muchísimo, terrible. Pero la segunda vez me rompí la cadera, precisamente para no hacerme daño en la pierna mala, me conseguí hacer poner mal la otra. Y resulta que cuando te cambian la cadera, pues es como si no te hicieran nada, es una cosa maravillosa. Te cambian, no, hemos tirado tu vieja cadera y te hemos puesto una de titanio, que mola un huevo eso de tener una cadera de titanio. O sea, es como la adamantium. O sea, soy como Lobezno, por lo menos la parte de la cadera. Y no te duele nada. Entonces yo a los 2 días de operarme ya estaba caminando y eso fue el pasado diciembre. Y bueno, voy así con mi... Pero con esa segunda estaba, por un lado, jodido porque me había roto la cadera, pero por otro lado podía trabajar y me puse a trabajar como un loco. Pepa, mi mujer, decía, pero esto no lo he visto nunca, tú trabajando tanto, de verdad, que era algo único. Y sí, me escribí, he escrito en 7 o 8 meses, he escrito 3 novelas, 2 largas y 1 corta. Y estoy mareado. Yo personalmente, Pepa, que te lo quería decir en público, ya no voy a escribir nada más. Más vale que encuentres otro trabajo porque se acabó, lo mío se acabó. ¿Decimos el título de una? Sí, mira, una es la continuación de Las lágrimas de Shiva, que es, se llama el Círculo Escarlata, esa es una. Otra es una posapocalíptica, que es la que estoy acabando en este momento, me queda muy poquito, que todavía no sé cómo se va a llamar, pero probablemente se llame el fin de los tiempos. Y la tercera sí, es una... La verdad es que es muy divertido, porque antes lo decía Ricard, para mí escribir para niños me resulta dificilísimo, muy difícil.
me resulta mucho más fácil escribir para jóvenes, entonces yo para niños he escrito solo una novela que se llama El hombre de arena, porque me lo pidió Pablo, mi hijo, que está en Barcelona por aquí, en teoría tenía que estar aquí. Le dije a mi hijo Pablo, oye, ¿te quieres venir a CatCon? Ah, sí, encantado de la vida. Ha aparecido 2 horas y luego el resto del tiempo ha estado con amigos que no encuentro. O sea que, vaya morro que tienen los hijos, de verdad. No tengáis hijos. Estamos fuera de tiempo. Dime el título y ya... Que no quiero, voy a seguir hablando todo lo que quiera, hombre. ¿Qué es esto de la tiranía del tiempo? Leche. Gracias. Ahora no voy a hablar, pero me voy a quedar aquí. Bueno, no. Bueno, cállate. ¿lo dices o no? Que sí, que lo digo, hostia. Coño, qué pesado. Si lo sé, no vengo. ¿No tienen otro presentador? ¿No hay otro? Susana, ven. Bueno, sí. La otra novela se llama El enigma del artefacto C. Es una novela infantil, pero es una novela dieselpunk, ambientada en una tierra paralela, en los años 30, en una tierra paralela en que tienen todos los elementos del pub. Superhombres estilo Doc Savage, dinosaurios, gente perversa como Rigard. En fin. Bueno, doncs teniu 3 títols per endavant, però teniu tots els altres i alguns més que no hem mencionat allà fora. Ara us els pots signar. Si us ha agradat, com a mi, suposo que l'aplaudiment estarà a l'alçada. Gràcies, César. I seguim ara amb el cinema. Gràcies.